Fernando, un gusto. Desde la Sociedad Rural de Bolívar tenemos el agrado de poder hacer unas preguntitas y un intercambio fluido con respecto a la situación de inundación o anegamientos en la zona norte de nuestro área de influencia. Bueno, normalmente sabemos que el agua o la buena reserva hídrica, digamos, es un beneficio para la siembra, pero bueno, en ustedes, allá en aquella zona, se torna más un problema, ¿no? ¿Cómo describirías la situación productiva del partido? ¿Y cuáles por ahí son las zonas más afectadas con respecto a esto? Bueno, buen día y bueno, agradecerles por el llamado a ustedes. Eh, Nosotros lo que hoy estamos sufriendo es el arrastre de la inundación del año pasado, ¿no? De todo lo que fue el 2025, que arrancó allá por marzo, y a diferencia de otros años se extendió hasta noviembre, diciembre. En inundaciones anteriores nos pasaba que en 2 o 3 meses la situación tendía a normalizarse y permitía algunos laboreos, permitía empezar a trabajar de a poco, porque bueno, eh, se daba que empezaba a bajar el agua en época de invierno, donde tenemos menos eh, evaporación y bueno, de a poquito se podía empezar a... Hoy la situación que tenemos es que todavía está el 60% del maíz sin cosechar. eh, por- por- Muchas veces se puede entrar, pero se prefiere esperar porque los huellones que quedan de las máquinas después trae el problema de que hay que hacer laboreos y bueno. eh, y sumado a que no hay condiciones de humedad tampoco ambiente para cosechar el maíz que queda. Entonces, ahí tenés un gasto extra de pagar la secada, en fin. Es una situación un poco que el productor no sabe bien si largarse o no largarse la cosecha. Y por otro lado, ya estamos en la puerta de la siembra del trigo, y bueno, las cebadas prácticamente se sembraron, y lo que se nota es que en los lugares bajos que la gente puede sembrar no aplica tecnología por el riesgo de inundación, porque como todos sabemos, los pronósticos son de que en la primavera tenemos una situación de Niño. Ujú. Todo indica de que la primavera no va a venir bien. Claro, en pocas palabras o resumiendo, digamos, no se estaría pudiendo apostar a una buena campaña por la incertidumbre misma del territorio, digamos. Claro, claro. También hay que contar que los números de la agricultura hoy no están bien, entonces el productor no va a arriesgar. De hecho, hay un cambio. Normalmente nosotros veníamos de alquileres de campo y hoy se está trabajando sobre porcentaje, ¿no? Compartir en vez de alquilar, las empresas te ofrecen un porcentaje y se está ampliando la zona de siembra de girasol. Se está apostando más al girasol que, que al resto de los cultivos. ¿Por una cuestión Esperando de márgenes, Fernando? una cuestión de márgenes y de esperar un poco más a ver qué va a pasar, o sea, no apuntar tanto a la fina, para ver qué sucede, obviamente, los márgenes y ver qué va a pasar con el clima, ¿no? Bien, bien, perfecto. Fernando, y todo esto con respecto a lo que fue la cosecha de gruesa, recién me mencionabas un poquito de la superficie que falta cosechar de maíz, ¿cómo afecta el tema de los caminos rurales, el ingreso de la maquinaria, la logística, lo que fue la cosecha de girasol, soja, y bueno, lo que se espera ahora para lo que es los maíces? Bueno, Bolívar no escapa a la media de la provincia, ¿no? De los problemas de los caminos. Eh, Hoy Bolívar cuenta con 3 máquinas solas para los caminos rurales, las Champions, y eso muchas veces
pasa que tenemos gastos extras por las vueltas que hay que pegar buscando los caminos alternativos por donde puede pasar la producción, ¿no? Y otro tema que estamos viendo grave es que a raíz de la falta de control de la acacia negra, hay caminos que se están angostando, se están achicando y no pasan las máquinas. Ajá. No da el ancho para las máquinas ni la altura para las cosechadoras. Entonces tenés que pegar un vueltón para llegar a un campo que lo tenés capaz ahí cerquita, pero tenés que hacer un montón de kilómetros más, ¿no es cierto? Lo cual implica un costo más y tiempo más, que muchas veces el tiempo en el momento de la siembra es fundamental. Vos hacer un buen cultivo en una determinada siembra, si vos empezás a sumar días y días que te vas atrasando, cuando llegás al último campo que tenés que sembrar, te atrasaste un mes y ya se te corrió la fecha de siembra. Entonces, no es solamente el camino anegado, el camino que te encajas, es también el control de plagas, bueno, una serie de problemas. Ni hablar de las escuelas, ¿no? Eh, yo tengo vecinos acá que los chicos están cursando a través de internet porque no pueden ir a la escuela. No, digamos, en lo que va del año no fueron un día a la escuela. Es terrible, es terrible. Medio año, no solo entonces en lo productivo, sino en lo social también claramente hay un impacto, seguramente también en la salud y bueno, en el día a día de las Sí, personas. por supuesto. Vos calculá que esos chicos no sociabilizan. Claro, sí, sí, Están todo el día entre grandes eh, en la casa y no sociabilizan con otros chicos, con su profesor o su maestra. sí, sí, eh, lo rico que es la educación presencial. claro, claro, claro. Sí, Es muy injusto para esa gente no poder brindarle una buena educación a los chicos, ¿no? terrible. Sí, sí. Bien, Y bueno, muchas veces está el pedido de los bomberos también, ajá, que no pueden llegar. claro, No, es no. desesperante. Y sí, 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 sí. Ante un accidente, un incendio, lo que fuera, hay muchas veces que los bomberos no pueden llegar. ¿Y esta situación se viene dando desde hace años recurrentes atrás o es más de este año? Mira, el verdadero problema de los caminos trasciende a todos los gobiernos. Ahora, en estos últimos 15, 20 años se agravó de una manera muy grosera. Hubo un abandono total. eh, Acá lo que ocurrió, que fue un cambio de gobierno, de política, y el gobierno que ingresó empezó a hablar, heredó 13 máquinas, perdón, 16 máquinas, y como eran máquinas chinas, bueno, las terminaron rompiendo, no se terminaron reponiendo porque venían de la gestión anterior y decían que las máquinas chinas no servían para nada. Conclusión es que no repusieron esas máquinas, te repito, hoy contamos con 3 máquinas para 500.000 hectáreas, y las vueltas de la vida lleva a que hoy estén pensando, el mismo gobierno este está pensando en comprar máquinas chinas y por leasing, que habían criticado tanto la forma que se había comprado anteriormente por leasing. Entonces ahora están buscando la aprobación de las instituciones para esa compra. Y por supuesto las instituciones le dicen que sí, porque Sí, hay que solucionar de alguna manera. es el tema. Y un problema más grave que la falta de máquina es que adoctrinaron, si se quiere, o acostumbraron a los empleados municipales a romper todo y que no haya castigo. Claro. Entonces hay que volver todo eso para atrás. Hoy no tenemos maquinistas, no tenemos gente capacitada.
se sigue insistiendo en poner a los directores de Vial personas que son buenos para las campañas políticas, no Sí, sí, gente capacitada para la tarea, en lugar de contratar a un ingeniero que sabe del tema, se contrata al amigo, al que necesita una mano o al que me aporta votos. ya. Es una Porque, cuestión social, sí, porque uno cree que las elecciones son cada 2 años, pero el político de raza vive en campaña todos los años. Entonces, no da un paso si no va a sacar rédito político. Estemos cerca o lejos de una elección. Ellos viven en campaña y no lo hacen en función de la producción. Eh, y lamentablemente Bolívar hoy nunca tuvo industrias y tampoco las tiene y vive de la producción agropecuaria. claro. Es la base de la economía del partido. Sí, 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 es la base. Sí, sí. Pero bueno, es la situación que hoy tenemos. Bien, y lo que fue toda esta situación, ¿no? Hizo reducción de lo que fue la superficie gruesa, ¿verdad? Sí, la superficie más o menos fue entre un 30 y un 40% que se redujo, todo Ujú. lo que fue De la gruesa en siembra, general. sí, todo lo que fue lo del año pasado. Y bueno, como te decía, mucho todavía está en el campo, ¿no? Bien. Y esta misma situación de que retrasos en la cosecha, em, ¿va a afectar ahora lo que es la siembra de fina? Claro, porque o sea, al estar ocupados los campos, un poco se afecta a la fina. Ujú, Y como te decía antes, muchos se están inclinando al girasol. ujú, Eh, Igual, hoy tenemos un problema grave en el partido, digamos, para el norte, como yendo para 9 de julio, del otro lado de la 65, esa zona está muy anegada, directamente está con agua arriba de los campos, no por lluvia, sino porque las napas están altas. Lamentablemente son las mejores tierras, son las mejores tierras con aptitud agrícola. Eh, ahí sí realmente está muy afectado por la cuestión hídrica. No tanto como el sur, viniéndonos para Olavarría, que si se quiere es una zona un poco más arenosa también, pero lo que estamos notando y no, por lo que se pudo averiguar, no tenemos respuesta, es por qué las napas están tan altas. Eh, no sabemos. Esto es por comentario, no, no es para tomarlo con pinza. Los comentarios son de que estarían vaciando las lagunas aguas arriba para amortiguar la llegada del niño, o sea, para llenar las lagunas en cuanto venga el niño. y le llenan las napas a ustedes. Claro, porque o sea, el paso obligado es por acá, por Bolívar. Claro, sí, Eh, sí. eh, Hemos tenido comentarios que por ahí el agua viene de 9 de julio, ¿no? eh, Y baja para lo que es Casares, Bolívar, todo eso. esa zona sí, la Ah, zona norte, digamos. Y claro. nosotros es como que tenemos dos corrientes acá. Todo lo que es la zona del Valle Manca viene de las encadenadas. Ah, bien, Esa agua viene toda de las encadenadas. O lo que es Sierra de la Ventana también vuelca para acá. Y el problema grave que tiene Bolívar es que acá se frena la pendiente. Tenemos una pendiente menor al 1%. Entonces el agua llega con mucha rapidez y en Bolívar se frena. Y tarda mucho en escurrir. claro. Eh, pero bueno, eso es un problema ya de la naturaleza, ¿no? ¿Y han tenido esta situación años anteriores? ¿Es algo medio cíclico? ¿O este año es peor que otros años? ¿Cómo es eso? Sí, lo que estamos notando es que los periodos de sequía e inundación se están acortando. O sea, los periodos de inundación se están haciendo más recurrentes que lo que es la media histórica. Claro. Inclusive, en un trabajo del INTA notamos que el promedio acá de Bolívar eran 850 milímetros y ese promedio ahora aumentó en 60 milímetros más. Ah, bastante. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, lo que no cambió fue la concentración de lluvias, lo que es enero o marzo,
Y después tenemos las sequías en diciembre, que el diciembre pasado se notó muchísimo. Es como que de golpe nos sacaron el tapón de la bañadera y pasamos de la inundación a una sequía terrible en poco tiempo. Eso afecta muchísimo a las plantas porque vienen con un desarrollo, un crecimiento potencial por la Claro, disponibilidad hídrica y de golpe le cortan. sí, viste, hay cultivos que los agarra justo en el momento del llenado del grano y, y bueno, después se nota en el rinde. Claro, sí, Y sí, sí, bien sí. hay cultivos que, que se enganchan de la napa, hay algunos que Más tienen exploradores, mayor exploración de raíces y bueno, ya se defienden. sí, se defienden un poco más. Sí, 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 Bien. eso sí. Fernando, ¿te animás a dar un número en cuanto a la reducción de superficie de fina para esta campaña? Eh, de esto me hago cargo yo, oficialmente no tengo nada, pero por lo que ando así por el partido, sumándole la zona agrícola por excelencia de Bolívar, yo calculo que va a andar entre un 40 y un 50%. Ajá. ¿Y esto es mayor a lo que se dio en la campaña anterior? Sí, Bien, ok. Em, se redujo bueno, bastante el agua, oh, pero, pero es mayor. claro, Es mayor porque se le suma la eso te iba a cuestión decir, hídrica más a la cuestión económica. claro. Y que no has terminado de acomodarse la situación en cuanto a la campaña pasada, entonces como que se viene acumulando también, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Es, es es una acumulación de factores que llevan al productor a inclinarse por otros cultivos, ¿no? ¿Y por qué cultivo se inclinaría? Bueno, un poco como te decía, el girasol parecería ser que es lo que va a superar la media de otros años. Bueno, el maíz siempre se siembra, pero yo creo que el cultivo mayoritario va a ser el girasol este año. Bien. El maíz, allá se utiliza mucho para alimentación, ¿no? De ganado. Sí, en Bolívar, a pesar de que parece que hay mucha agricultura, sigue siendo un partido ganadero. Y las estadísticas de las ferias y de las ventas de animales muestran que muchas de esas ventas los animales quedan en el partido, Ajá. Bien, no se van del partido. Siguen con su ciclo de recría y terminación acá en el partido. bien, Sí, sí. bien. Así que bueno, ahí puede ser que los maíces ahora que se van cosechando con humedad y eso tienen ese destino. Sí, seguramente, seguramente. Igual tenemos dos acopios muy grandes acá eh, que, que llevan a puerto, están sobre las vías del ferrocarril y van directamente a puerto. Bien, Y, y bueno, y fábricas de alimentos y tenemos dos criaderos importantes de cerdo, ¿no? bien. Que consumen ese maíz. Claro, 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 claro. Sí, sí. Bien, para ir terminando, Fer, ¿qué pensás que debería ocurrir en los próximos años para que la situación comience a normalizarse? Y ahí te dejo que te explayes. Bueno, Es un poco lo que venimos hablando, pero bueno, a ver, sí, mira, la cuestión climática no la podemos manejar, eh, por suerte no la podemos manejar, pero sí se deberían hacer obras para, para evacuar el agua y para retener agua. A mí me preocupa un poco la obra del salado, que no haya retención de agua. Es muy notable los que tenemos campos que dan al Vallimanca, por ejemplo, con la obra que se hizo el salado que a nosotros ya nos afecta, notamos la rapidez con que se va el agua. O sea, pudimos ver la parte anterior a la obra y la parte actual. Y nos da un poco de miedo porque ya se notó en el 2025
que pasamos muy rápido de una inundación a una sequía. Eso tiene, digamos, la obra del salado tiene que ir acompañado de retención de agua, porque además de la falta de agua, cuando le damos velocidad al agua se lleva nutrientes de los suelos, bueno, hoy que es imposible de recuperar, esa cantidad de nutrientes es imposible de recuperar. Entonces yo creo que ya tendríamos que ir pensando en la segunda etapa de lo que es la obra del salado, en hacer obras de retención. Y por otro lado, no me parece bien que los municipios estemos manejando el agua. Yo creo que tiene que haber un plan provincial que diga cuándo abrir y cuándo no abrir. Nosotros estamos siempre pensando en lo que hacen los partidos de aguas arriba, cuándo abren, cuándo no abren, porque ellos, aparte de cuidar su producción, cuidan el turismo y cuidan la pesca. Ellos muchas veces liberan agua o no en función de los pescadores. Claro. Y me parece bárbaro que les guste pescar, todo, pero no me perjudiques a mí. ¿Y ahí no hay un diálogo con los partidos de más arriba, del norte? Mira, yo estuve trabajando un tiempo o sea, representaba a la Sociedad Rural de Bolívar en Carvap, en la Comisión de Agua, y les pedí algo muy chiquito, que era que avisen a través de un WhatsApp cuándo van a abrir, o cuándo viene el agua, o cuándo llovió en la sierra. Y eso nunca ocurrió. Nunca no, pero ¿para qué vamos a hacer otro grupo de WhatsApp? Y viste, es como que lamentablemente los productores somos mezquinos, y cuidamos nuestro rancho, somos muy de tranquera adentro, de poco participar, y muchas veces no nos ayudamos entre nosotros. A ver, pasa acá en Bolívar. Yo este verano quise reunir gente cuando estaba la sequía para impulsar la limpieza de canales y no junté ni 5 personas porque pasó la inundación y hacemos la plancha. Es como que ya está, listo, no nos preocupa más nada. Y después cuando viene la inundación todos salimos a cortar lanza. Salimos que me tira, que no me tira, que el canal clandestino, que el agua pasa por acá, que el agua pasa por allá. Algunos la quieren comparar con la inundación del 80 y eso es totalmente ilógico porque se modificó todo el terreno. Tal es así que en el 2025 hablabas con gente ya mayor que pasó todas las inundaciones y decía, yo nunca vi pasar el agua por acá. Porque es así, la naturaleza se va modificando. Donde antes había un monte, hoy no está. Donde antes había un camino, hoy no está. Bueno, no son comparables las inundaciones. No son Sí, sí, comparables. sí. Entonces, bueno, yo creo que a futuro tendríamos que pensar en obras con la condición de cambio climático que ya tenemos, que hoy ya es una realidad. En base a eso tendríamos que ir pensando qué queremos para la producción. Porque en un país que lamentablemente hay gente que pasa hambre, nosotros estamos dejando comida tirada en los campos, porque nosotros producimos comida. La vaca que parió en el agua y se le ahogó el ternero es comida que va a faltar en un plato mañana. El Sí, sí, grano sí. que no se cosechó, la soja que se manchó por la humedad, el maíz que no se pudo cosechar, es comida que va a faltar acá, en la Argentina o en otra parte del mundo. No nos podemos dar ese lujo. Sí, Lamentablemente sí, no sí. nos podemos dar ese lujo. Sí, y los márgenes tampoco están sobrados como para que el productor eh, ande teniendo pérdidas de producción No, no. por una cuestión de logística o de caminos que tal vez tiene solución, digamos. O sea, tenerla la tiene. No, mirá, hoy la cadena de pagos acá en Bolívar está muy, muy difícil.
por lo que te decía al principio, por el arrastre del 2025, ¿no? Claro, Tenés que charlar, negociar, ver cómo cobro, cómo te pago. Bueno, está muy difícil. Y se nota mucho en el andar en el pueblo, porque, como te decía, Bolívar vive del agro y vos ves, por ejemplo, ahora en vacaciones de invierno, que normalmente se llena de chicos en los espectáculos y no se está viendo eso. sí, No, sí, no es el no, ánimo de la gente, no, no, no no es hay. el ánimo de la gente, exactamente. Los Sí, sí, negocios vacíos, las calles vacías, no, no, no está bien Bolívar. No, claro. no. Calculo Bueno, que debe Fernando. pasar lo mismo en otras localidades. Sí, es que yo lo que he venido charlando así con los distintos representantes de las sociedades rurales o asesores, es eso mismo, es el ánimo no es bueno, no hay ganas, o sea, nada te impulsa a producir esta campaña y bueno, es así. Eh, Así que bueno, sí, es una situación generalizada, se podría decir. Sí, Bueno, sí, sí. Fernando, Bueno, muchísimas gracias por la predisposición, por brindarnos este tiempo.